Tema polémico. El presidente Moreno anunció que pedirá información al presidente de Colombia, Iván Duque, sobre los archivos Uriel difundidos parcialmente por la revista Semana e investigados por la Fiscalía de ese país, en los que se descubriría un supuesto financiamiento del Ejército para la Liberación Nacional ELN al candidato Andrés Arauz. El mandatario prefirió ser prudente en su respuesta respecto a un supuesto financiamiento del ELN al candidato presidencial por la Unión por la Esperanza UNES, aunque sí aseguró que no duda de los vínculos entre las guerrillas del ELN y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno del expresidente Rafael Correa. Esto mientras el ELN calificó como falsas las versiones publicadas en medios locales sobre su presunto apoyo a políticos en el Ecuador y criticó al gobierno colombiano por supuestamente animar a una guerra de información para ingerir en las elecciones de ese país. En la reciente semana, las agencias de inteligencia del Estado colombiano han difundido versiones falsas en las que se presenta al Ejército para la Liberación Nacional, ELN, como si estuviera ingiriendo en asuntos internos del Ecuador, aseguró este lunes la guerrilla a través de un comunicado. Además, se agregó que han sido vehículos de estas noticias falsas, primero la revista Semana de la ultraderecha colombiana y hoy en una cuenta en las redes sociales del ciudadano ecuatoriano Michael Williams Reader. Alexis Moncayo tiene la palabra sobre este tema. En Pichincha opina. Aquí hay algunas cosas, algunas ideas y algunas, no sé si llamarles noticias, ¿no? Porque una noticia está basada sobre un hecho que ocurrió. Y acá nosotros no podemos afirmar de que tal hecho, la supuesta entrega de dinero de un grupo guerrillero, armado, subversivo, como ustedes quieran llamarlo, a una candidatura específica en Ecuador, ocurrió. Entonces no es un hecho. Hay estudios académicos que dan cuenta de que la proliferación, la alimentación, la publicación de noticias falsas es tan repetitiva, tan reiterativa y cada vez más convincente. Ojo, las noticias falsas son cada vez más convincentes. Por eso es que ahora hay que tener cuidado incluso con las llamadas deep fakes. Esto es algo que yo lo había visto en 2018 en una universidad del estado de Nueva York, en Syracuse. Hay una universidad que se especializa en temas de comunicación y que ya en esa época había diseñado tal nivel de tecnología para, a través de la inteligencia artificial, generar las famosas deepfakes. Es decir, ustedes pueden poner la imagen de Joe Biden, por ejemplo, simulando su voz y haciéndole decir a Biden que declara la guerra a Rusia. Pero es algo que Biden nunca dijo. Pero con la tecnología que han desarrollado universidades como las que les comento, están en capacidad de hacerlo. Entonces, fíjense ustedes el nivel de avance que la tecnología está permitiendo para que las noticias falsas tengan cada vez más, se acerquen más a la realidad, a una realidad además que digamos, depende mucho de la visión que uno tenga sobre esa información. Y hay estudios académicos que señalan que a 2022 el 50% de información que circule, ojo con este dato, el 50% de información que circule en los medios tradicionales van a ser noticias falsas. ¿Por qué les señalo esto? Porque me parece que lo que han hecho en esta semana medios internacionales como El Clarín o como Revista Semana de Colombia nos alertan de que el 2022 ya llegó. Y de que las alertas que varios académicos, especialistas, cientistas de la comunicación y de las ciencias sociales nos estaban haciendo hace 2, 3, 5 años, ya está pasando. Aquí en Ecuador, los medios, sobre todo los medios oficiales, los medios gubernamentales, porque no se les puede llamar de otra manera, también han publicado noticias falsas, sin ningún tipo de contrastación, sin verificación ni nada. Se los digo por experiencia porque a mí me han incluido en esas publicaciones. Yo que no tengo nada que ver con estructuras políticas, con formación de comités de la revolución, no sé qué cosa.
Bueno, a mí el Telégrafo me incluyó en una nota señalando que yo era parte de los comités de la revolución, lo cual es absolutamente falso. Entonces, de estos medios tradicionales, de estos medios formales, ya van a empezar a entrar en ese juego, porque están también cumpliendo un rol político. Y esto es, como les decía ayer, es triste y es lamentable. Lo que ha sucedido esta semana, creo que hay que analizarlo en su contexto, porque no es una cosa aislada. Ojo con lo que les voy a decir, porque capaz a ustedes se les pasó, como se me pasó a mí hasta que ayer en la noche me puse a revisar publicaciones de prensa de los últimos días. ¿Se acuerdan que hace más o menos 15 días Moreno estuvo en la zona de Mataje, en el puente a la nada, en ese puente que Correa construyó para facilitar el tráfico de drogas? ¿Se acuerdan? Ya, ese puente del cual hizo noticia el gobierno de Ecuador y los medios como CNN y NTN 24 vinieron a cubrir, entrevistaron a Moreno y repitieron incontables veces la mentira de Moreno sobre el famoso puente a la nada para desviar la atención de lo que había sucedido con los colegas periodistas que fueron secuestrados y asesinados sin que el gobierno de Ecuador moviera un dedo para tratar de salvar sus vidas. Y ojo, esta no es únicamente defensa en favor de Efraín, de Javier y de Paul Rivas. Esta es una defensa en favor de todos los ecuatorianos que murieron asesinados en la zona de frontera, incluidos Oscar y Katy, y los militares. Aquel 18 de enero, Lenín Moreno, durante su visita a la zona de Mataje, donde cínicamente, porque no se le puede llamar de otra manera, fue a inaugurar cínicamente un puente que 2 años antes había dicho que no conducía a ninguna parte y que era otra obra producto del despilfarro del correísmo corrupto. Eso era el puente a la nada para Moreno, pero fue a inaugurarlo hace 2 semanas. En esa inauguración, Moreno soltó un datito que fue titular en muchos medios de comunicación. ¿Qué decía en ese titular Moreno? Grupos armados se están formando en el Ecuador. 15 días después, oh sorpresa, Revista Semana, ¿no?, nos desayuna con la noticia de que el ELN supuestamente entregó financiamiento a la campaña de Andrés Arauz. ¿Hay verificación de que así fue? ¿O eso consta dentro de unos archivos de una computadora que bien pudieron haber sido modificados, incluidos, introducidos, etcétera, etcétera, etcétera? Así como el cuaderno que se escribió en 30 minutos en un viaje de Quito a Guayaquil o de Guayaquil a Quito. Tenemos verificación, tenemos ya certificación de que en efecto el ELN entregó dinero a la campaña de Arauz. Le voy a recordar algo, presidente Moreno, ya que usted veo que tiene memoria corta. En el 2006, Alianza País se le acusó, o posteriormente, ¿no?, y más todavía cuando se abrieron las computadoras de Raúl Reyes a propósito del atentado, del ataque en la zona de Angostura en marzo del 2008. Ahí se acusó a Alianza País de haber recibido recursos y aportes de las FARC. Pero como parece que usted se olvida, Moreno, de las cosas, le voy a recordar que usted era el candidato a vicepresidente de Alianza País. Y que si se comprobaba que las FARC en efecto entregaron recursos a la campaña de Alianza País, entregaron recursos a su campaña, porque usted era candidato a vicepresidente y usted fue vicepresidente de Correa durante 6 años. Y que a quien señalaban como el enlace y el contacto entre Alianza País y las FARC era el comandante Juan, a Gustavo Larrea, su flaco querido, uno de sus mejores amigos. Pero usted vemos que tiende a perder la memoria, presidente Moreno. Por eso estamos aquí, para recordarle, no para replicar las mentiras que salen de su boca y de su gobierno, que las repite y que además son repetidas por los grandes medios de comunicación, ¿no?, que ahora están encuadrados en decir que con Correa va a venir la guerrilla, va a venir el terrorismo, con Arauz van a venir los guerrilleros, y otra farsa más,
otra farsa más. 2 años después, un año y un par de meses después, resulta que su inteligencia, Moreno, descubre que el ELN estuvo metido en las protestas de octubre. No eran venezolanos, no eran llaneros. Moreno, usted no dijo en cadena nacional que eran llaneros venezolanos a los que el correísmo les pagó $200, acusación de la que obviamente no tiene ni pruebas, no tiene evidencia, no tiene nada. Pero ahora resulta que son los del ELN también los que participaron en octubre del 2019 y recién lo descubre. Vaya que se esfuerza usted a diario, Moreno. Ya no en tratar de ver la cara a los ecuatorianos. Se esfuerza cada día en quedar cada vez más como un mentiroso. Resulta que ahora, en octubre del 19, estuvieron metidos guerrilleros del ELN. La protesta de octubre del 2019, y esto es algo que los ecuatorianos lo saben y que creo que ni siquiera hace falta mencionarlo, estuvo liderada por el movimiento indígena. Eso quiere decir que el movimiento indígena era aliado de los guerrilleros del ELN. Creo que es fachatez, ¿no? Para repetir y para posicionar estos encuadres que en serio resultan perversos ya. Y el momento en que lo hacen, ¿no? El momento en que lo hacen. Estamos en medio de una campaña política que a todas luces ha sido bastante dura, ha sido una campaña hostil, ha sido una campaña sucia. Y más en estos últimos días, y conforme se van acercando ya las últimas horas de campaña electoral, la cual se cierra a la medianoche del próximo jueves, esto se va tornando peor. Como por ejemplo ayer, que en Riobamba, asusados por un periodista, y esto no es algo que me lo estoy inventando yo, les voy a decir con nombre y apellido, porque ayer conversé con un ciudadano respetable riobambeño y le pregunté que me diga si es que en realidad lo que publicaban algunos tuiteros y algunos medios de comunicación en redes sociales sobre incidentes durante la caravana correísta en Riobamba era real. Que veía ahí imágenes de unas personas con banderas de color naranja que se enfrentaban a otros ciudadanos. Y me dijeron que sí, que fue real. Pero contrastando la información, me encuentro con que el dueño de un local comercial, que además es un radiodifusor, contrario a la Revolución Ciudadana, tenía listo, afuera de su local, una cubeta con huevos y un megáfono, convocando a la gente a recibir a huevazos al candidato Andrés Arauz y a los candidatos de la Revolución Ciudadana. Por cierto, la radio se llama Estéreo Familiar. Les voy a decir el nombre del sujeto. Es Mauro Eduardo Cisneros Perito. Tenía afuera de su local colocada una mesa, en una mesa una cubeta de huevos con un papelito que dice huevos. El que no pita es Lelo. Eso tenían preparado en Riobamba. ¿Por qué no confrontan con ideas? ¿Por qué no confrontan con propuestas, con planteamientos que la ciudadanía pueda considerarlos como una opción adicional a la del correísmo, que parecería ser una suerte de secta satánica que quiere transformar en todo lo malo al Ecuador? De haberlo querido hacer, lo hubieran hecho en 10 años, ¿no? Le acusan a Arauz de pretender desdolarizar el país. Correa gobernó 10 años, qué fácil hubiera sido. Y no lo hicieron. Pero ahora siguen con el cuento de la vaquita, con el cuento de que vamos a hacer Venezuela, con el cuento de que nos van a incautar los bienes, etc. Ya no se sabe en otro relato y otra mentira. Es la misma de hace 15 años.
¿Y yo por qué les decía que lo del ELN hay que analizar en el contexto? Porque también hay periodistas que utilizan las plataformas de estos medios incautados, de estos medios públicos, gubernamentales y oficiales, para meterle miedo a la gente, de que nos van a desdolarizar, de que va a haber una corrida financiera, de que si gana Arauz todo se va a ir al carajo. Eso es lo que dicen al aire, en televisión abierta, y con sueldos 20,000, 25,000, 26,000 dólares es que les pagan, ¿no? En esta plena época de austeridad. A las estrellas de televisión que se encargan de repetir mentiras y de cargar toda su negatividad y toda su bronca en contra de un candidato específico, uno. Y lo más gracioso de todo es que ese candidato, que era el perfecto desconocido, que no tiene grandes medios de comunicación para que le hagan campaña, que no tiene influencers a su favor, es el que va primero. Y les tiene temblando. Es como esta radio, ¿no? Que la semana pasada les puso a un par de opinadores de redes y de medios de comunicación a temblar. Por algo será. Por algo será. Se van acercando, insisto, las horas al domingo 7 de febrero. Y lo único que resta es a ustedes, ecuatorianos, pedirles que reflexionen, que analicen, que voten a conciencia, pero sobre todo, y por quien sea que ustedes lo vayan a hacer, vayan a votar. No dejen de ir a votar. En democracia, en una sociedad y en un remedo de democracia como el que tenemos hoy en el Ecuador, ir a las urnas no es solo un derecho en este momento. Es nuestro deber, como ciudadanos, como ecuatorianos, como patriotas que somos. Es nuestro deber ir a votar. Háganlo por quien ustedes quieran, reflexionando el voto siempre. Nosotros los ecuatorianos no somos, como pretenden hacernos creer, un grupito que viven en una burbuja chiquitita, que los ecuatorianos somos unos ignorantones que decidimos frente a la papeleta en la urna. ¿Por qué no pensamos? Demostrémosles qué clase de personas somos los ecuatorianos, qué clase de patriotas somos los ecuatorianos, y acudamos masivamente el próximo domingo a las urnas a votar. Vamos, con nuestra mascarilla, con nuestro esfero, con nuestro frasco de alcohol, y si pueden también vayan con una bandera del Ecuador. Patriotas, con civismo, con alegría, con entusiasmo. Se van a acabar 4 años del peor gobierno de la historia. Ese debería ser el principal motivo, la principal motivación, el principal aliciente para acudir el próximo domingo a las urnas. Porque sabemos que se va Moreno, que se va Romo, que se va Michelena, que se va Roldán, que se va Sonnenholzner, que se van todos estos nefastos, que se va Cuesta, que se van los aliados de Moreno en la asamblea, que se va, creo, que se va el PSC, que se van todos los aliados de este que ha sido el peor gobierno de la historia. Ese tiene que ser la motivación más importante para ir a las urnas. 7 de la mañana con 26 minutos, profe. Usted nos dirá con qué cerramos el comentario. Abdala Bucaram se aleja de Carlos Agniá y pide votar por otros candidatos presidenciales. Punto Noticias. Inicio del espacio publicitario. Purple Maize, bebida de maíz morado 100% natural. Preparada con piña, limón y especies como canela y clavo de olor para lograr un sabor más profundo, sin colorantes ni saborizantes, endulzada con stevia. Antioxidante gracias al contenido de anticianinas que posee el maíz morado. Contribuye a la regeneración de los tejidos, mejora el flujo sanguíneo, reduce el colesterol y promueve la generación de colágeno, entre otros. Lo encuentras en los principales supermercados y megamercados del país. Fin del espacio publicitario.
Abdalá Bucaram dejó de apoyar a su candidato presidencial Carlos Sagniay e invitó a sufragar por otros postulantes. Bucaram se refirió sobre ese escenario la noche del 31 de enero en una transmisión en Facebook. Para presidente, si votas por Arauz, vota por Arauz, pero busca para asambleísta nacional y provincial en los que Abdalá tenga candidatos, busca el casillero de la 10 y es un solo toque. Bucaram aseguró también que el presidenciable se declaró independiente y que cuando se habla de actos de corrupción que lo involucran a él y a su familia, Sagniay se desmarca. Para presidente de la República vota por cualquiera y esto es una actitud digna y de honra mía porque el señor Sagniay al que lanzamos se ha declarado independiente y cuando se habla de corrupción de Bucaram se hace el cojudo y se lava las manos en vez de defender al líder del partido. Sagniay afirmó que no le sorprendió la declaración de Bucaram porque hace 10 días sostiene ese argumento durante sus visitas a distintas provincias. Él dice lo que quiere decir, pero quiero dejar claro, todo el tiempo en que he estado en política me he mantenido en lo que soy. Soy un político independiente, que es diferente a ser un candidato independiente como el Bucaram lo dice. Yo sigo siendo el candidato de Fuerza Ecuador Lista 10. Sobre los 3 procesos penales abiertos en contra de Abdalá Bucaram, Sagniay aseguró que en reiteradas ocasiones ha dicho que va a respetar la independencia de los poderes. Que él quiera que yo lo defienda personalmente, yo no lo puedo defender personalmente, no tengo los elementos de juicio para defenderlo a él. Él debería pedirle a su abogado que lo defienda, él mismo lo hace, se defiende. Yo no puedo defender a alguien en materia que no conozco, dijo Sagniay. Finalmente Sagniay reiteró que continuará con su campaña en Fuerza Ecuador. Alexis Moncayo comenta en Pichincha Opina. Bueno, estas elecciones pasarán a la historia no solo como las peor organizadas y como las más irregulares, sino también pasará porque tenemos tantas anécdotas para recordar en adelante de lo que nos deja, ¿no? Un candidato que ofrece hacer una pista de Fórmula 1 en el terreno del Aromo, donde se debería construir la refinería en Manabí. Lo que nos dejó el debate, ¿no? El mismo candidato mandándole saludos a su mujer por cumpleaños, el mismo candidato después diciendo que le han escopolaminado y tal, y ese mismo candidato perdiendo el respaldo de la organización política que lo auspiciaba como candidato presidencial, que es Unión Ecuatoriana, ¿no? Ahora se suma Bucaram también, y digo, estas elecciones van a ser recordadas por todas estas anécdotas y estos pasajes, porque resulta que Fuerza Ecuador, el partido de los Bucaram, le quita el respaldo a su candidato, al señor Carlos Sagniay de la Bastida, que me parece que es su tercera candidatura. Creo que ninguna de las 2 anteriores logró pasar del 1%, pero vuelve a participar nuevamente y claro, es otra mancha más al tigre, ¿no? de este proceso electoral bastante folclórico, por no decirlo menos y por no ponerle otro adjetivo. Pero quiero comentar sobre algo más, porque ya han relacionado, fíjense ustedes, ¿no? A propósito de lo de octubre también, Bucaram salió a las calles en octubre del 2019 junto a Nebot y junto a Lazo a defender la democracia. Salieron a defender a un gobierno por el cual no votaron, que era el de Moreno, que traicionó a Correa y que se alió con esos. Bucaram ahora, en la última intervención pública el domingo en sus redes sociales, ha dicho, ya no voten por Sagniay porque él no me defiende, voten por Arauz, voten por quien quiera, y más adelante dice voten por Lazo, o sea, por el que sea, pero ya se cortaron ese pedacito y dijeron vota por Arauz y ya señalaron que Bucaram es aliado del correísmo, lo cual es absolutamente falso, pero igual siguen repitiendo esa mentira, ¿no? Como que repitiéndola 1000 veces se va a convertir en verdad, pero bueno.